El día de hoy yo quiero dar una palabra, una enseñanza a todos los que estamos aquí, que somos papás, mamás, algunos todavía con hijos pequeños, otros con hijos jóvenes, otros con hijos ya adultos, y algunos que todavía no tienen hijos, pero los tendrán después. En fin, el punto es que cualquiera de los que estamos, ¿cuántos papás y mamás hay aquí? A ver, levante su mano. Ok, ¿y cuántos hijos hay aquí? ¿O hijas? Pues todos, ¿verdad? Usted dice, yo no conocía a mis papás. Pues tal vez no los conoció, pero tiene papás en algún lado, o tuvo, ¿verdad? Le aseguro que no vino del espacio, ¿verdad? Pero hoy toda la galaxia nos unimos para adorar al Rey, ¿verdad? Y estamos muy contentos con ello. Y bueno, hoy yo quiero dar una enseñanza que es bastante importante. Yo sé que nos va a bendecir, va a fortalecernos, va a animarnos, va a sanarnos. Y yo he titulado el mensaje del día de hoy, hijos enojados. Hijos enojados. ¿Cuántos han visto a un hijo enojado? ¿Cuántos tuvieron un hermano gruñón? Los que no levantaron la mano, ustedes son los gruñones, ¿verdad? Dios creó la familia. Dios, diga conmigo, Dios creó la familia. No venimos del chango ni de una explosión. Somos creación de Dios, y Dios creó la familia, y la familia la creó para que fuera uno de sus propósitos, un refugio para las tormentas. Pues la vida, las circunstancias son muy inestables, pero Dios creó la familia, uno de sus propósitos, que sea un refugio para las tormentas, pero en ocasiones la tormenta está adentro y a veces llueve más adentro que afuera. Y Dios nos enseña en su palabra, nos da instrucciones claras y precisas de cómo debemos conducirnos en nuestras familias. La Biblia es muy práctica y nos habla con mucha claridad. Y yo quiero leer hoy en Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante, palabras muy claras de cómo debe ser el orden en la familia. Dice verso 1, hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Esa es una palabra para los hijos, pero nuestros niños ya están allá afuera jugando en sus salones. Así es que vamos a seguir adelante, versos 2 y 3. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean felices y vivan una vida larga aquí en la tierra, verdad? Todos. Por eso nos esforzamos como papás, por eso trabajamos arduamente. Queremos darles aún las cosas que no tuvimos nosotros, o mejores oportunidades. Pero la Biblia dice que si queremos que sean felices y tengan una larga vida, debemos honrar a nuestros padres. Verso 4 dice así, y aquí quiero centrarme. Dice, y ustedes, padres, papá y mamá, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. La Biblia nos dice claramente a todos los papás y mamás que no hagamos enojar a nuestros hijos. Y ahorita quiero aclarar eso, ¿verdad? Porque podemos muy mal entenderlo. El deber de los hijos en el hogar es obedecer a sus padres, y el deber de los padres, o sea, papá y mamá, es enseñar esa obediencia. Voy a decirlo una vez más: el deber de los hijos es obedecer a sus padres, pero el deber de los padres es enseñar a los hijos esa obediencia. Y esta es una exigencia nada fácil,
porque no viene por naturaleza. Los niños cuando nacen no nacen obedientes, al contrario, nacen rebeldes. Traemos una naturaleza caída, pecaminosa, y nadie enseña a los hijos a mentir, a chantajear, a ser egoístas, pero así nacen. Aún desde bebés ellos empiezan a querer chantajear y empiezan a querer ser egoístas, a buscar lo suyo. Por eso es nuestra responsabilidad enseñarles la obediencia. Criar hijos es nuestra responsabilidad. Y como cristianos, como hijos de Dios, tenemos ventajas, pero también cometemos muchos errores, porque nos sale el egoísmo, inmadurez, mal carácter, y muchas veces los irritamos, los desesperamos. La Biblia también nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 20 y 21, nos dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. No exasperen. Diga conmigo, no exasperen. ¿Sabe lo que significa esto? No los desesperes, no los irrites, no los hagas enojar, no los hagas pecar. Dice, para que no se desanimen. Estas palabras que tal vez no son comunes hoy en día, estas palabras fueron muy revolucionarias en el contexto de la época en que el apóstol Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo. Estas palabras fueron muy revolucionarias porque en ese entonces, en ese contexto, el que predominaba en el mundo era el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, escúcheme bien, los padres tenían la patria potestad. Los papás, los varones, los padres tenían la patria potestad y eran dueños literalmente de su esposa. Los hombres eran dueños de su esposa y de sus hijos. De hecho, podrían hacer lo que quisieran con ellos. Pudieran regalarlos, pudieran venderlos o pudieran matarlos, porque eran una propiedad, tenían una patria potestad. Séneca, que por cierto es contemporáneo de Pablo, escribió algo terrible. Fíjese lo que escribió: matamos un buey fiero, estrangulamos un perro enloquecido, hundimos un cuchillo en una vaca enferma, a los niños nacidos débiles o deformes los ahogamos. Esta era la actitud de la sociedad, ¿sí?, para con los niños en el tiempo de Pablo, en el Imperio Romano. Por eso estas palabras, cuando Pablo dice no hagan enojar a sus hijos, no los exasperen, eran revolucionarias, eran palabras muy fuertes. Hoy, lamentablemente, las cosas no van mejor, tal vez están peor. Algunos dicen, oh, qué barbaridad, qué cosas en aquel tiempo. Hoy tal vez están peor. Millones y millones y millones de bebés no deseados son abortados, son asesinados. Y el que una práctica sea legal no significa que está bien. Y hago un paréntesis aquí. Nosotros estamos totalmente en contra del aborto en cualquier situación. Es un pecado, es egoísmo, es un asesinato. He tenido la fortuna de conocer algunos hombres y mujeres ya adultos que son hombres de bien, que son una bendición, que han sido producto de una violación, pero que su madre decidió tenerlos y ahora son una bendición. No hay aceptación, no hay tal margen para el aborto, hay otras opciones.
Hoy en día la mayoría de los niños en orfanatos realmente no son huérfanos. La mayoría de las casas hogar y los orfanatos no son niños huérfanos, tienen padres que no los quieren, no los pueden mantener, están en la cárcel o están luchando o sumidos en una adicción, etcétera, etcétera. Son muchos los problemas sociales. Pero el caso es que los hijos han llegado a ser un bien que se puede disponer como la antigua Roma lo hacía. A veces hasta un estorbo para cumplir mi proyecto de vida. En cambio, la Biblia llama a los padres cristianos a una norma muy distinta. La Biblia nunca no da a los padres un poder dictatorial sobre los hijos. Voy a decirlo una vez más, la palabra de Dios, la Biblia, no da un poder dictatorial sobre los hijos. De hecho, somos administradores y daremos cuentas de nuestra preciosa responsabilidad de criar y de educar hijos, de tener hijos. Daremos cuentas del trabajo que hagamos. Vuelvo a leer Efesios 6:4. Dice: ustedes padres, lo puede leer conmigo en voz alta, así como si ya hubiera desayunado. 1, 2, 3. Ustedes padres, muy bien. Dice: no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos. No hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos. No los eduquen como ustedes crean que los deben educar, sino con la disciplina e instrucción que quiere el Señor. Y la Biblia nos da instrucciones claras. Esta enseñanza la voy a dividir en dos partes. La primera parte tiene que ver con el lado negativo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. No hacer enojar a nuestros hijos, pero la próxima semana vamos a ver el lado positivo, o lo que sí debemos hacer, que debemos aprender cómo educar a nuestros hijos. Porque nosotros, los papás y mamás, somos responsables de educar a nuestros hijos. No es responsabilidad de la escuela o el colegio al que van tus hijos. No es responsabilidad de la vecina, ni de la abuelita, ni del suegro. No es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad para educar a nuestros hijos no es del gobierno. La responsabilidad es de papá y mamá. Es nuestra responsabilidad. ¿Cómo debemos educar a los hijos? Así es que no se lo pierda la próxima semana. Pero hoy vamos a ver la primera parte y vamos a hacer la pregunta: ¿cómo hacemos enojar a los hijos? Porque hoy se ha levantado una generación enojada. Porque una generación atrás los padres fallamos en educar a nuestros hijos en la disciplina. Y hoy en día tenemos un mundo enojado, un mundo violento, y hay muchas razones. Hay una injusticia social, hay muchas cosas malas sucediendo en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo. Pero el origen viene del seno de la casa, de nuestros hogares, donde han se levantado hijos que piensan que tienen el derecho de todo lo que quieren en la vida, y que no se les ha puesto límites, etcétera. Y se ha levantado una generación violenta, una generación enojada. Enojada con el mundo, enojada con Dios, enojada con las autoridades, enojada con todo mundo. En ocasiones los hijos se enojarán por rebeldes, inmaduros y egoístas. Pero hay ocasiones que los padres somos responsables de irritarlos. Ya sea que lo hagamos deliberadamente o por descuido, y ponemos tropiezos a nuestros hijos para que no nos honren. Y eso acarrea maldición sobre sus vidas. Porque sabemos que la bendición, una vida feliz y una larga vida va a ser la recompensa de nuestros hijos por honrarnos a nosotros. Pero si nosotros no les enseñamos la obediencia y no les enseñamos la honra, les estamos negando una bendición. Y a veces estamos provocándoles a que pequen, provocándoles a que nos deshonren, a que nos maldigan.
Quiero ver el día de hoy 7 características o 7 cosas por las que hacemos enojar a nuestros hijos. Número 1, exceso de protección. La primera cosa que hace enojar a nuestros hijos es cuando los sobreprotegemos. Cuando estamos encima de ellos y los ahogamos, encerrándolos. Es cierto que nuestros hijos necesitan protección. Hay muchas cosas malas sucediendo, pero hay papás y mamás que sobreprotegen a sus hijos. Están siempre encima de ellos, quieren resolverles todos sus problemas. Nunca quieren que se caigan, ni que se raspen las rodillas, ni que se ensucien las uñas. Hace años conocí unos niños que les salía mal, se ponían mal de los dedos y todo, hasta que el pediatra les dijo, a los papás les dijo: ya dejen a su hijo jugar en la tierra. A su hijo lo que le hace falta es un poco de sol, que juegue en la tierra, que se ensucie un poquito. Hay padres que sobreprotegen a los hijos y dicen: ay, es que mi niño no quiero que sufra, apenas tiene 38 años, ¿verdad? Y no los sueltan, no los sueltan. Escúcheme bien, aquellos que ya son suegros o huelen a suegros, ¿verdad? O a suegras. No se entrometa con sus hijos casados. Ahora, si su hijo vive ahí en su casa, córralo. Si su hijo ya se casó, si su hija ya se casó, que se vayan a rentar algo por ahí. Es que yo no quiero que mi hijo sufra. Ay, ¿para qué? ¿Para qué va? ¿Qué necesidad tiene de que rente y gaste? Si aquí he conservado su cuarto todavía desde niño. No he quitado hasta sus dibujos de Star Wars. Ah, no, pues entonces sí, pues ahora sí que en la casa el que paga manda. Así de fácil. Pero los hijos deben salir de su casa, y cuando salen de su casa, cuando se casan, tienen su propia familia, nosotros como papás y mamás tenemos que soltarles. Déjales que sufra un poco, déjales que aprendan a vivir. No resuelva sus vidas, porque sin querer usted les está haciendo enojar. Está creando hijos inseguros. Muchos padres sobreprotectores son egoístas, y la verdad es que piensan más en sí mismos que en el bien de sus hijos. Número 2, lo primero que hace enojar a nuestros hijos es un exceso de protección. El otro es un exceso de indulgencia, y es el otro lado de la moneda. Un exceso de libertad, una falta de límites para nuestros hijos. Padres que consienten demasiado a sus hijos, son permisivos, nunca se atreven a decirles que no, porque se va a sentir, porque se va a ofender, porque yo tuve muchas privaciones de chiquito y a mí siempre me ahogaron mis padres, y ahora yo no quiero que mi hijo sufra como yo, ¿verdad? Y ahora entonces somos demasiado permisivos y los estamos volviendo inseguros. Estudios demuestran que los hijos que se les da demasiada libertad comienzan a sentirse inseguros y no amados. Proverbios 13:24 nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No detengas el castigo. Ay, es que no seas egoísta, tú estás pensando en ti nomás. Es que al que más le duele es a mí. Pues así es. Eso es ser papá y mamá. Esta actitud ha levantado una generación de hijos enojados, airados. Como he dicho, y eso lo vamos a tratar con mucho más amplitud la próxima semana, porque hay muchos padres que tienen miedo a sus hijos, o son flojos para disciplinar, o están demasiado ocupados para disciplinar a sus hijos. Número 3, ¿qué hace enojar a nuestros hijos? Los favoritismos. Tener hijos favoritos. ¿Cuántos tuvieron un hermano o hermana que era el favorito? ¿Cuántos? Ya perdóneles, pero levante su mano.
Ok, los que no levantaron la mano son los favoritos. Algunos dicen, no, en mi casa no hubo favoritos. Es que eras tú. Porque el favorito nunca ni se da cuenta de eso. Ahí lo tienes, desde los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? El que no era de la promesa y el de la promesa, y eso trajo un problema en la casa. Y luego después Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y el punto es que Isaac tenía un hijo favorito. ¿Cuál era el hijo favorito de Isaac? Esaú, porque era cazador, era así machín, así como que le gustaba la caza y era el favorito. Pero la mamá tenía a su hijo favorito, era Jacob, porque él era chef. Sí, en serio. Lea la Biblia. A él le gustaba cocinar y le gustaban, ¿verdad?, las artes culinarias, le gustaba ahí, ¿verdad? Entonces la mamá es su hijo favorito, y esto provocó siempre una rivalidad y provocó muchos problemas gravísimos, al punto que Esaú quiso matar a Jacob, producido por sus papás. Y esos eran los padres de Jacob, de la fe, imagínense. Y luego Jacob tuvo 12 hijos. ¿Se ve cómo? Y tenía uno favorito. ¿Quién era el hijo favorito de Jacob? José, el que le llaman el soñador. A ese le compraban su túnica de colores, ¿verdad? De Liverpool. Y a los otros, vámonos al tianguis, ahí, al mayoreo, ahí, ¿verdad? ¿En serio? Y los otros hermanos eran trabajadores. Su papá los mandaba a trabajar al campo, a las faenas, y a José lo mandaba de supervisor. Y José era un chismoso y siempre acusaba a sus hermanos. Sus hermanos lo odiaron y conspiraron a asesinarlo. No hagas enojar a tus hijos. Ellos intentaron asesinar a su propio hermano, que no lo soportaba. Nunca compares a tus hijos. Da los mismos privilegios, pero nunca los trates igual, porque no es justo. Cada hijo es diferente. Cada hijo tiene virtudes y tiene debilidades. Unos son buenos para los deportes, otros son buenos para la escuela. No puedes tratarlos igual, porque uno tiene facilidad tal vez para la escuela, pero otro no tiene esa facilidad. Salió a ti. Pero el otro no, nomás agarra un balón o cualquier maleta para los deportes, pero es bueno para la escuela. Por eso no se deben tratar iguales, se les debe tratar de acuerdo a sus dones, a su personalidad, a su manera. Nunca hagas sentir inferior a ningún hijo, aunque no sea tuyo. Hoy en una sociedad donde cada vez es más común que haya hijos de diferentes padres, no seas egoísta. Trátalos igual, aunque no sea tu hijo. No lo destruyas. No hay tal cosa como ovejas negras en los hijos. ¿Cuántos tuvieron un hermano o hermano que era oveja negra? ¿Cuántos? Los que no levantaron la mano, esos eran las ovejas. Algunos dicen, no, yo en mi casa no hubo ninguna oveja negra. Ya me están agarrando la onda, ¿verdad? Pero. Número 4. ¿Cómo hacemos enojar a nuestros hijos? Metas irrealizables. Muchos padres provocan a sus hijos a ira, presionándoles que logren metas que ellos no lograron, y los frustran. ¿Verdad? Es que yo quise estudiar toda la vida medicina, pero yo no tuve la oportunidad. Pero yo sí quiero darle a mi hijo para que sea doctor, y yo quiero que sea doctor, y tú debes estudiar medicina, y lo estás presionando. ¿Y para qué quieres un doctor en la familia? Pues nomás para que te dé consulta gratis, ¿verdad? Esa es la única razón.
En los deportes, papás que irritan a sus hijos exigiéndoles más y más. Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, ¿verdad? Y jugaban y siempre había papás, estábamos en el partido de fútbol y había papás que hacían desfiguros ahí, ¿verdad? Con sus hijos y ahí iban a meter un gol y lo fallaban, se les doblaba el pie, algo pasaba y les empezaban a gritar los papás a sus propios hijos y les decían hasta lo que se iban a morir y como que, ay, ¿cómo es posible? He tenido varios adolescentes en mi oficina platicando diciendo, odio que mi papá vaya a verme jugar. Su cara, no me gusta ver su cara. Qué terrible. ¿Y quieres que tu hijo sea Messi? Y tú dices, sí, es que cuando tú no eras ni Cristiano Ronaldo. Hay hijos que dicen, no importa lo que haga, nada satisface a mi mamá. Papás que tratan de cumplir sus sueños en sus hijos los provocan a ira. Yo a su edad, pues felicidades, tus padres hicieron un buen trabajo y tú no lo estás haciendo nada bien. Felicito a tus padres. Si tú dices, no, yo desde niño era bien responsable y bien y trabajaba y todo, felicidades a tus padres. Un aplauso a sus padres. Pero estos niños flojos no quieren hacer nada. No te felicito entonces a ti. Estás haciendo un mal trabajo. No es culpa de tus hijos. Papá, mamá, no es culpa de tus hijos. Es tu responsabilidad educarles. Número 6. ¿Cómo hacemos enojar a nuestros hijos? Con la falta de afecto. Cuando te muestras indiferente y no les muestras afecto. La indiferencia es un pecado. A veces decimos, claro que amo a mi hijo, claro que me interesa, claro que le presto atención, pero no lo estás mostrando y eso es sinónimo a nada. ¿Cuántos jóvenes hablo que dudan del amor de sus papás, de su mamá por ellos? Y yo dentro de mí digo, está loco, ¿cómo cree que no lo ama a su mamá o su papá? Pero es que nunca se lo dice, no se lo muestra, lo da por un hecho. De hecho, algunos padres le hacen sentir, no quiere decir que así sea, pero así le hacen sentir a sus hijos que son unos estorbos. Es más, a veces hasta decirles que no fueron deseados. Ni te esperábamos. Y tú se lo dices a tu hijo y yo ni me esperaban, pero aquí estoy. Pero cuando se van a su cuarto solos, cuando están luchando en sus crisis de identidad, consideran eso como algo muy serio. Padres que no dan tiempo a sus hijos porque están muy ocupados trabajando para ellos. Como aquel hombre que conocí hace ya muchos años, que hasta compró un terreno muy grande y construyó su casa y construyó otras 6 casas para cada uno de sus hijos. Cuando terminó de construir las casas para sus hijos, para cada uno de sus hijos tenían tanto resentimiento con él que no lo querían ni ver ni en pintura. La falta de afecto. Escúcheme bien esta advertencia. Nunca emplees el afecto como un instrumento de recompensa y castigo. Nunca uses el afecto como una moneda de cambio con el que castigas o recompensas. A veces decimos, te voy a querer si haces esto. Mamá te quiere mucho cuando eres buena. Mira, papá está muy orgulloso de ti y te quiere mucho porque te portas muy bien. Eso es un error muy grande. El verdadero amor y afecto no sube o baja en base a nuestros logros o fracasos de tu hijo.
No puedes intercambiar el afecto. Tú debes mostrar afecto y debes de él con el contacto físico significativo, con contactos, caricias de aprecio y palabras amorosas. No importa que esté en el peor fracaso tu hijo, él merece tu amor, él necesita tu amor. Tal vez no vas a aceptar lo que él está haciendo. Tal vez no quiere decir que no vas a disciplinarle, que no vas a corregirle. Pero el amor de papá y mamá debe ser incondicional. No chantajees a tus hijos con el afecto, con el amor. Y también sucede al revés, porque nosotros lo provocamos. Ay, tú no me quieres, hijo. Si me quisieras tantito, no me harías sufrir. No me quieres porque no vienes a visitarme ya. No me quieres porque antes me hablabas todos los días. No chantajee a sus hijos. Algunos padres se aterrorizan cuando a veces escuchan hasta un hijo decir: te odio mamá, te odio papá, porque los estás dando una tunda. Y mira que la semana que entra vamos a hablar de eso, porque es bíblico. Y algunos dicen: oh, me dijo que me odia. Pues que diga lo que diga, yo lo amo, y como lo amo no voy a negarle la corrección. No vamos a chantajear eso, yo le amo. El verdadero amor, así es el de Dios, incondicional. Romanos 5:8 nos dice la palabra de Dios. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Fíjense, Dios demuestra, Él lo demuestra. Voy a decirlo una vez más, Dios demuestra. No dice, imagínense que Dios los ama. Dice, Él lo demuestra en esto: que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello, verdad? Denle un fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Porque a veces traemos ese rollo de nuestros padres. Te portas mal y sientes que Dios te ama menos. Te portas bien y sientes que Dios te ama más. Y no es así. Ese es un error. El amor de Dios es perfecto y Dios demuestra su amor que cuando todavía éramos pecadores, enemigos de Dios, incrédulos, rebeldes, ajenos a la vida de Dios, Él nos amó. Y debemos ejemplificar el mismo tipo de amor por nuestros hijos. El afecto y el amor no se basa en sus logros. Ay, mi hijo ya terminó la carrera. Bien, ahora sí es alguien. ¿Y qué? ¿Y si no terminó la carrera no es nadie? ¿Y si es un trabajador, un albañil o un barrendero, no es nadie? Y número 7. ¿Cómo hacemos enojar a nuestros hijos? Con el maltrato y el abuso. Muchos padres confunden disciplina con maltrato y abuso. Cuando los padres son implacables y sin misericordia, actúan con brutalidad física, verbal, emocional sobre los hijos. Esto provoca una ira acumulada sobre los hijos de forma impresionante. Por eso es muy importante que la semana que entra no se lo pierda. No confunda maltrato y abuso con disciplina. Algunos padres inseguros han dicho cosas a sus hijos indefensos que no se atreverían a decírselo a nadie, porque no tienen pantalones. Porque si eso que le dijeran a sus hijos se lo dicen a otra persona, la otra persona los golpea o los manda a matar. Pero si se aprovechan de hijos indefensos y en su inseguridad abusan de ellos verbal y físicamente, sexualmente, los pisotean. Aplastan el corazón de sus hijos por sus caprichos, por su impaciencia, por su egoísmo,
porque descargan sobre ellos sus frustraciones. Y algunos hasta se justifican diciendo: es que así hacía mi padre conmigo. ¿Y qué culpa tienen tus hijos? Tú necesitas ser sano el día de hoy y perdonar a tus padres, a tu mamá o a tu papá. Si abusaron de ti, si no hicieron nada, si no te protegieron, si aplastaron tu corazón, si siempre te trataron como un tonto, una tonta, como un inútil. Algunos de ustedes, sus padres los maldijeron y a veces hasta los siguen maldiciendo. Necesitas perdonarles y ser libre para no cometer lo mismo con tus hijos. Muchos hijos se enojan y depende el temperamento del niño, lo va a manifestar en manera diferente. Los introvertidos se cierran, se enojan y hay un ira acumulada, pero no dicen nada, se callan. Y muchos dicen: no, él ni da guerra ni dice nada. Es porque ha de estar bien. Tal vez, o tal vez no. Pero aguas cuando explota. Otros que tienen un temperamento extrovertido, esos siempre lo manifiestan con rebelión, con enojo evidente, y están enojados y son rebeldes y hacen travesuras y hacen maldades y están queriendo llamar la atención. Creo que el peor es este, porque a veces no da síntomas, no se ven el daño. Y a veces personas llegan ahí cerradas, enojadas, heridos, llegan, crecen, se casan y se ven bien, se ven gente sana, pero no están sanos por dentro. Y tienen problemas para amar a su esposo o a su esposa, tienen problemas con sus hijos, tienen problemas con los demás, porque hay una herida, hay un enojo ahí acumulado adentro. Póngase de pie ahí donde está. ¿Cuántos están aprendiendo algo el día de hoy? Este es el aspecto negativo de las instrucciones de Pablo a los padres: no hagan enojar a sus hijos. La próxima semana veremos el aspecto positivo, cómo educarles. Yo quiero decirte que si tú estás aquí por primera vez o segunda o tercera y no crees en Dios pero no conoces a Dios, yo quiero decirte que Dios es un buen padre. Jesucristo hace 2000 años vino a la tierra para morir en una cruz y para decirnos que el creador de todas las cosas es nuestro Padre y que nos ama tan profundamente, sabe de qué cosas tenemos necesidad, nos conoce y te ama. Oros por todos aquellos que necesitan perdonar a sus padres. De ahí donde está usted, dígale: yo perdono a mis padres por sus errores, perdono a mis padres por sus pecados contra nosotros, Señor. Señor, trae libertad a la vida de cada mujer y de cada hombre, de cada joven, de cada señorita en este lugar. Hazles libres, Señor, de toda herida, de todo resentimiento en sus corazones que han albergado, todo enojo que ha estado ahí almacenado. Señor, hazles libres en el nombre de Jesús. Oh Señor, perdonamos a nuestros padres, Señor, que ya sea por ignorancia o por cualquier razón nos lastimaron. Aquellos que fueron aún abusados física, sexual o verbalmente. Señor, en esta hora, Señor, yo declaro libertad a los cautivos. Declaro libertad a los cautivos en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por la libertad con que nos has hecho libres, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, y te daremos siempre la gloria y la honra, Señor,
Padre, oro por aquellos que son papás y mamás. Te pido que nos des sabiduría para educar a nuestros hijos, para no provocarles a ira, para no hacerles enojar, para no incitarles a pecar, Señor, contra nosotros o contra cualquier autoridad. Padre, danos sabiduría a los papás y mamás que estamos aquí, Señor, para educar como tú quieres a nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor en esta tarde.